ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Muy bien, ¿por qué cantamos esta canción hoy? Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 138. Y les dije que esta canción era muy vieja, que tenía 3000 años, no estaba bromeando. De hecho, tiene esa cantidad de tiempo. David vivió más o menos en el año 1000 antes de Cristo, y David escribió un salmo, es el Salmo 138, y en el versículo 4, este salmo dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Eso es lo que dice la canción, ¿verdad? Pero el salmo sigue. Esa parte no la cantamos, pero es en la que yo quiero que nos enfoquemos esta noche. Dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Leamos otra vez el versículo 8, si son tan amables. ¿Cómo empieza ese versículo 8? Dice: Jehová, ¿qué? Cumplirá su propósito en mí. ¿Usted puede repetir eso conmigo? Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué significa eso? A estas alturas de nuestra vida, a estas alturas de nuestro caminar con el Señor, ¿qué significa decir, repetir, leer, creer, confesar que Jehová cumplirá su propósito en mí? Y eso es lo que yo quiero compartirles esta noche. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Para mí, la frase es muy corta, es muy sencilla. Usted se la puede aprender de memoria. Si no se aprende que está en el Salmo 138, versículo 8, pues es igual. El Señor sabe dónde está, pero apréndasela, memorícela. Escríbala, péguela ahí con un imán en la refri. Pónganla en su mesa de noche. Jehová cumplirá su propósito en mí. Probablemente Dios le muestre a usted otras cosas, o usted tenga otra forma de leer el texto y de interpretarlo, pero estos días que he estado meditando en eso y tratando de escribir algunas notas al respecto, yo creo que hay varias cosas que debemos destacar aquí. En primer lugar, este texto, estas poquísimas palabras, lo primero que nos dicen es que Dios existe. ¿O no? O sea, la primera palabra que dice es Jehová, y Jehová es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios existe. Y ya de partida, eso es importantísimo, porque vivimos en una sociedad donde la moda es no creer que Dios existe. Y quiero empezar por ahí entonces esta noche. Con respecto a Dios, solo hay dos opciones. O existe o no existe. No hay término medio. Hay cosas para las que no existe término medio. Aristóteles decía que el término medio es el camino de los sabios, pero con todo el perdón del finado, yo creo que estaba equivocado. Hay cosas en las que no se puede ser neutral. Hay cosas en las que no hay término medio. Una persona se convirtió a Cristo o no está convertida. Una persona es salva o no es salva. Una mujer está embarazada o no está embarazada. Nunca ha oído usted una muchacha decir: me siento medio embarazada. O está o no está. Hay gente que dice: ya mi hijo está medio convertido. ¿Qué es medio convertido? Eso no existe. Puede que lo que quiera decir es que esté convencido, que está simpatizando con el Evangelio, que quiere ir a la iglesia, pero convertirse es otra cosa. No hay término medio.
Jesús dijo, el que no está conmigo está en contra mía. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿Dios existe o no existe? No hay más opciones. ¿Estamos de acuerdo con esto? Digamos que Dios no existe. Por amor a la discusión, nada más. Digamos que Dios no existe. Porque hay millones de personas que afirman que Dios no existe. Se les respeta. Pero estas personas tienen un ligero problema. Y es que si Dios no existe, el universo existe y ellos existen. Y no nos podemos meter a hilar muy delgado en esto. Ya esto lo resolvió un señor que se llamó Renato Descartes hace un montón de años. Puede que el universo no exista, que sea un sueño. Yo estoy dormido, estoy soñando que hay un universo. Bueno, pero si sueño que hay un universo, entonces yo existo. Porque para soñar tengo que... Algo o alguien tiene que existir. Puede que yo esté dormido en mi casa esta noche y que esté soñando que estoy predicando aquí, que ustedes están viéndome como si no supieran de qué estoy hablando. Pero aún así yo tendría que existir, aunque ustedes solo existieran en el sueño. Algo existe. Si Dios no existe, algo existe. Existe la persona que dice que Dios no existe, existe el planeta donde vive esa persona que dice que Dios no existe, y existe el universo donde está el planeta que le sirve de morada a esa persona que dice que Dios no existe. Entonces el que dice que Dios no existe tiene que explicarle a usted cómo existe el universo, cómo llegó a existir. Y volvemos a lo mismo, solo hay dos opciones, no hay tres. El universo existe por creación o existe por evolución. Y la teoría de moda, la que se enseña en los colegios, la que se enseña en las universidades, es que como Dios no existe, y sí existe el universo, porque no lo pueden negar, el universo evolucionó. Evolucionó es un término muy bonito, parece muy científico. Pero cuando usted le empieza a preguntar a la gente que cree en la evolución, ¿de dónde viene el ser humano? Le van a salir con un árbol ahí desde los primates. Bueno. Y lo llevan hasta los trilobites y los microbios. Bueno, ¿y los microbios de dónde salieron? Bueno, esos eran aminoácidos y sustancias químicas que se mezclaron en el mar, y el mar estaba caliente, y había rayos ultravioleta. ¿Y el mar de dónde salió? ¿Y la tierra donde está el mar de dónde salió? ¿Y los rayos ultravioleta de dónde vienen? Y al final usted se puede ir llevando el argumento para atrás, y llega un momento en que tienen que llegar a la convicción de que no existía nada, de que la materia no puede ser eterna. Si no está confundido ya, estoy perdiendo mi tiempo. Tanto el creyente como el que no cree tienen que dar una explicación de por qué el universo existe. Y si dicen que empezó, ahora la moda es que empezó con una gran explosión, el Big Bang, ¿qué fue lo que explosionó? Porque para una explosión tiene que haber algo, una bomba, una granada, algo tiene que haber. Entonces sí, hubo una gran explosión y había un átomo diminuto y ahí estaba contenida toda la materia y toda la energía del universo, y un día se aburrió de estar y hizo pum, y aquí estamos nosotros. Qué fácil. Creer en Dios es difícil. ¿O no? Si usted cree que es fácil creer en Dios, es porque nunca se ha puesto a pensar. Creer en un Dios que es espíritu, que es eterno, cuando nuestro cerebro ni siquiera entiende qué es la palabra eterno. O sea, que algo o alguien que ha existido desde siempre. Pero David no se mete en ninguna de estas cosas y empieza en el Salmo 138 dando por sentado, afirmando que Dios existe. ¿Estamos de acuerdo? Segunda cosa que encontramos en esta frase, y ahorita vamos a volver a devolvernos un poquito. Ese Dios que existe es un Dios inteligente, es un Dios de propósitos. Ahora los científicos están hablando de una cosa, no quieren decir la palabra Dios todavía porque se les atraganta en el cuello. Pero ahora están hablando de una cosa que se llama diseño inteligente. Dicen que el universo está tan bien hecho, a nivel gigante, a nivel macro y a nivel molecular, a nivel micro, que está tan bien hecho que es imposible que haya resultado producto de la casualidad, sino que demuestra que hay un diseño inteligente. Todavía no dicen Dios, pero hasta la persona más ignorante tendrá que pensar que si hay un diseño, tuvo que haber un diseñador. Y todavía dicen que ese diseñador es
inteligente. Todavía no dicen el diseñador, pero dicen que el diseño es inteligente. Esa es la teoría de moda ahorita. Entonces, este Dios que existe, que es inteligente, es un Dios de propósitos. No se iba a poner a crear este universo inimaginable que creó por puro gusto, por aburrimiento. Algo debería tener en mente cuando decidió empezar a crear. Probablemente hace miles de millones de años, no sabemos, pero en algún momento dado de su existencia Dios decidió que iba a crear un universo y que ese universo iba a operar con ciertas leyes físicas y matemáticas y que un día, en un rincón pequeñísimo de ese universo, iba a haber un planeta que se llamaba Tierra y ahí iba a crecer una especie muy interesante y problemática que se llaman los humanos. Es un Dios de diseños, es un Dios de propósitos. ¿Por qué sabemos? Porque el salmista dice: Jehová que cumplirá su qué, su propósito en mí. Y entonces es solo este hecho, hermano, ya le da un valor diferente a la vida del ser humano. Usted no está en este planeta por azar, no está aquí por casualidad, no está porque su mamá calculó mal la fecha, no está porque se le olvidó la pastilla. Está aquí porque Dios tenía desde la eternidad un propósito para cada uno de nosotros. Es un Dios de propósitos. Y aunque a veces la vida nos parece un caos y nos parece un enredo y nos patea y cometemos errores y nos caemos y nos levantamos y a veces damos vuelta y no sabemos ni por dónde estamos yendo, pero Dios tiene un propósito y eso es la fe que nos sostiene y la que debería sostener a todo hombre o a toda mujer que cree en Dios. Si Dios existe, es inteligente para haber creado un universo como el que creó. No hace nada por capricho, no hace nada por casualidad. Y si usted está aquí, entonces no está, como dirían los viejitos, por chiripa. Está aquí porque ese Dios previó desde antes de la fundación del mundo algo para usted y algo bueno, porque Dios es bueno. Pastor, no diga eso, usted no sabe cómo me ha ido a mí me cayó la del pulpo, todo me sale mal, la familia, los novios, el matrimonio, los hijos, no sé, hermano, no me cuente quejas, pues yo le puedo contar las mías y nos atacamos a llorar los dos. Lo que yo sé es que en medio de ese desorden que parece a veces la vida, en medio de ese montón de circunstancias difíciles, dolorosas, inexplicables, hay un propósito operando en cada uno de nosotros. Y el hecho de que usted esté sentado aquí esta noche con medio de la lluvia, pudiendo estar en la casa tomándose un chupón de agua dulce, con el gorro, la pijama puesto, no es casualidad. Hay un propósito y Dios quiere que usted sepa que Él tiene un propósito para su vida y no es que se haga viejo ahí sentado en una silla escuchándome a mí. Si Dios tiene un propósito para usted, si lo dotó del cerebro que usted tiene, si le ha dado las capacidades que usted tiene, el propósito que el Señor diseñó para usted tiene que ser glorioso, tiene que ser maravilloso. Jehová cumplirá su propósito en mí. Vamos a ir al salmo que sigue. Es el Salmo 139, perdón. No vamos a ir más, a correr más por la Biblia hoy. El versículo 13 del Salmo 139. Si lo tienen, me avisa. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, tú formaste mis entrañas. ¿Sabe qué son las entrañas? ¿No? El hijo de mis extrañas, decía la Chilindrina. Es que Dios no solo hizo la parte física nuestra, hasta lo de adentro. Formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Verso 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Sabe cuáles son esas obras de que está hablando aquí? No está hablando del sol, ni de las galaxias, ni de la tierra, ni de los... ¿De qué está hablando? ¿Qué dice el contexto anterior? ¿Qué dice el versículo anterior? Dice: ¿por qué? Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego dice el verso 14: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras.
No se vea al espejo porque se va a desanimar. Véase en la Biblia. A veces yo llego tarde al culto, hermano. Poquito tarde, pocas veces. Y es que en un momento ya uno se alista y todo, y antes de peinarse, empieza uno a peinarse y empieza a alabar a Dios y te alabaré, maravillosas son tus obras. Qué bien que estoy, Señor, gracias. Para todo lo que me ha pasado en la vida y los años que anduve de taxi, pirate, de todo, aquí estamos. Cada uno de ustedes es una obra maravillosa, cada uno de ustedes es diferente. No somos los más inteligentes del mundo, no somos los más guapos, no somos los que tenemos más plata, pero hermano, cada uno de nosotros es una creación de Dios. Dios te conoce desde antes de que tu madre te pariera. Te vio en el vientre de tu madre. A uno nos hubiera gustado ser más altos o más guapos, o ¿por qué Dios me hizo así? Yo hubiera tenido otras ideas de cómo hacerme, pero así me hizo. Y con todas mis limitaciones y con todas las suyas, somos obras maravillosas y formidables de nuestro Padre, cada ser humano. Ahora, esto es muy fácil de decirlo, pero vamos a ir un poquito más adelante. El versículo 15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión. Todavía están discutiendo a ver si la mujer puede abortar, que el cuerpo de la mujer hace lo que le da la gana. Hermano, déjeme explicarle un par de cositas nada más. Como no soy mujer, no debería tener derecho a hablar de esto. Pero como me queda un gajo de cerebro todavía, a mí me da para entender que el cuerpo de la mujer no es de la mujer, que es mentira, ni que la ley le dice que puede hacer eso. Porque si usted está en una necesidad económica y quiere vender un riñón que es muy suyo, la ley no se lo permite. Y cualquier ricachón que esté agonizando o que tenga un hijo agonizando por el riñón suyo daría 5 millones o 10 millones o más, si dependiera de eso. Pero aunque la persona se muera porque usted no le quiere vender el riñón, o usted se lo quiere vender, pero la ley no se lo permite, no permite el tráfico de órganos. Pero ¿por qué si los órganos son suyos? No son del gobierno ni del machista de su marido, son suyos. No, usted no puede hacer con su cuerpo lo que quiera, ni con su cuerpo. Y el bebé que tiene adentro no es su cuerpo, es otra persona a la que Dios conoce por su nombre y para la que Dios tiene un propósito extraordinario. Y no es que termine en un basurero. Pueden marchar y pueden gritar y pueden decir todo lo que quieran y todos los eslogans, pero hermano, la palabra de Dios no la va a mover nadie. Y note que repito, estos salmos, recuerden lo que le dije al principio de la canción, fueron escritos hace 3000 años. No había ninguna discusión de esas que hay ahora. Así es que esto no tiene ninguna tendencia ni pro machista, ni pro vida, ni antiaborto, ni nada de esa cosa. Simplemente la palabra de Dios. Dice: mi embrión, vieron tus ojos, el embrión, no cuando tenía 4, ni 5, ni 6 meses, el feto, sino mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿De qué libro está hablando David, hermano? Resulta que hace 10 años los mejores cerebros científicos del mundo terminaron de mapear una cosa que se llama el genoma humano. Cuando David escribió esto, faltaban 3000 años para que alguien usara los términos ADN o ARN o ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, que todavía la mayoría de la gente no sabe ni con qué se come eso. Pero cada uno de nosotros, en cada célula, hermano, hay un libro cargado en los cromosomas con toda la información. En el momento que el espermatozoide se junta con el óvulo, comparten información del padre y de la madre y forman un libro. Es como si trajeran media escalera en espiral, el papá y la mamá traen otra media escalera y se conectan. Y al conectarse, ahí dice qué estatura va a tener usted, de qué color van a ser sus ojos. ¿Cómo podía saber David esto? Si todavía hace 40 años, 50 años nadie sabía nada, hermano, del tema de cómo se podía completar el genoma humano. David no fue a ninguna universidad, no era citólogo, no era biólogo, era un pastor de ovejas.
Y sigue escribiendo, verso 17. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. David empieza a meditar en esto y él sabe que esto no le viene de su cerebrito. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Y lee el versículo 18 y 19. Dice, si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, oh hombres sanguinarios. No quiero meterme muy a fondo en esto, pero ¿por qué termina hablando de una cosa tan linda, hablando de impíos y de hombres sanguinarios que quieren que se aparten de él? Entonces, este Dios de planes, este Dios de proyectos, este Dios de propósitos, nos conoce desde que estábamos, ¿dónde? En el vientre de nuestra madre. Y en su libro había un diseño de lo que cada uno de nosotros iba a hacer en la vida. Repito, a algunos nos gustaría cambiar el modelo, algunos no entendemos por qué algunas cosas suceden y otras no. No entendemos. Le dije hace un rato, a veces la vida parece un caos. Pero hermano, la fe en Dios y en su palabra es la que nos hace creer en este propósito. Y este propósito es el que nos mantiene firmes, nos mantiene adelante. Y la clave en la vida para ser feliz no está tanto en cuánto dinero acumulamos o cuánto sexo tengamos o el modelo de carro que conducimos o la casa en la que vivimos. Yo creo que la clave está en descubrir cuál es ese plan de Dios para nosotros y ajustar nuestra vida a ese plan, porque la vida tiene significado. Y hay otra cosa más que podríamos sacar esta noche. Es que Dios no solo existe, no solo es inteligente, no solo tiene un plan para nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, sino que es un Dios poderoso. Él cumplirá su propósito. Dios tiene un plan para tu vida y no hay demonio del infierno, ni hay obstáculo, ni enfermedad, ni situación que pueda impedir que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Si a usted eso no lo emociona, hermano. Pastor, ¿y por qué a mí me va mal? Y usted dice que, hermano, porque yo no entiendo cuál es el propósito de Dios. En la vida, la lucha en la vida cristiana es tratar de conectarse, de descubrir, Señor, muéstrame algo, por lo menos una partecita del camino para tratar de caminar en obediencia ahí, y mañana o el otro año me mostrará la otra. Ninguno de nosotros nace con un manual de instrucciones diciendo usted va a ser médico, usted va a ser predicador, usted va a ser enfermera, usted va a ser ama de casa, usted va a ser un marido. No. Nadie nos dice. Hace unos días estuve dando una conferencia en la Hotelera del Sur a los jefes de las regiones de todo el país del ICE. Y yo les hablaba de esto. Les decía que a veces la vida es como una obra de teatro. ¿Se ha ido al teatro alguna vez? Es como que a uno lo agarren de pronto, lo tiren desde detrás de las cortinas al escenario y ahí está la gente actuando en la obra. Usted nunca ha ido al teatro. No sabe cuál es el argumento de la obra, no sabe cuáles son los personajes, no sabe cuál es la parte suya, no sabe qué le toca decir ni cómo actuar, pero lo tiran ahí y le dicen, ahora sí papá, hágale. Y cuando yo estoy más o menos va descubriendo y enterándose de cuál es el argumento de la obra, le dicen, se acabó y bajan el telón y se muere. Todos hemos tenido que ir aprendiendo a trompicones por el método de error y ensayo. Y eso nos ha costado lágrimas y cargamos todos cicatrices y cargamos problemas y cargamos luchas, hermano. Pero hay algo que nos mantiene adelante, es que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, a pesar de todas las luchas, a pesar de todos los tropiezos, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todos los demonios del infierno y de nuestros propios errores, Jehová cumplirá su propósito en mí. Si usted puede decir eso, usted va a caminar por la vida con la frente en alto, va a caminar confiado, hermano. ¿Cumplió Dios su propósito en David? Claro que sí. Tenemos entonces un Dios que existe, un Dios que es sabio, tiene pensamientos, tiene planes para nosotros, que nos conoce íntimamente, mejor de lo que nos conocemos nosotros a nosotros mismos, y que en algún momento en la eternidad diseñó un plan para nosotros. Ahora, yo no estoy diciendo que es que cada uno tiene que convertirse en predicador, ni lo permita Dios, ya hay demasiados en el mundo.
No estoy diciendo que tiene que ser apóstol, ni profeta, ni maestro, ni evangelista. El plan para algunos sería crear un buen hijo o crear una buena hija. El plan para otros será ser un médico. Tal vez el plan para algunos será descubrir la cura contra el cáncer. Tal vez para otros, no sé, ser una persona que va a dar su vida para ayudar a los pobres y a los necesitados. Cada uno tendrá un lugar, un papel que jugar en esta obra de teatro. Y repito, la clave del éxito verdadero, es acercarnos a Dios, acercarnos a su palabra, y no importa la edad que tengamos y no importa el tiempo que haya quedado atrás, decirle al Señor: Señor, ayúdame a alinearme con tu propósito, porque yo sé que tú eres poderoso para cumplirlo. Y el único obstáculo que puede haber para eso no es ni el diablo ni la gente, somos nosotros mismos. A veces tenemos que renunciar a nuestros propios planes y a nuestros propios proyectos para someternos a los del Señor. Pero Dios es un Dios tan interesante. Déjeme contarle un par de historias y con esto termino. Hace un mes estábamos de aniversario. Estábamos como locos, cientos de hermanos trabajando y hermanas, unos en unas cosas, otros en otras. Pero yo les había dicho a ustedes, les había pedido que oráramos para que no solo fuera un evento bonito, sino que Dios hiciera algo a nivel espiritual también. ¿Recuerdan? Bueno, dentro de los muchos pastores que vinieron del extranjero y el país, vino un amigo, Miguel Zumbado. Somos amigos de hace 45 años. Pastoreó una iglesia muy linda en Moravia que se llamó la Hacienda del Rey. Y pues se jubiló y vive con su esposa en Palmira de Guanacaste. Y nos queremos, hemos pasado muchas cosas juntos. Vino al aniversario con su esposa, se fue, vino en su carro. Como 15 días después me llamó y me dice: Yamil, quiero contarte algo. Le digo: ¿qué pasó? Me dice: tengo años, muchos años, de padecer de unos dolores de espalda tan terribles que le cuesta dormir, no puedo estar en una posición. Si manejo, dice, lo más que aguanto es 1 hora y tengo que parar el carro y bajarme todo, y no soporto. Me dice: estuve en los cultos y regresé completamente sano. Dice: lo extraño es que ni siquiera oré por eso. O sea, había algo ahí. Me dice: es el tipo menos emocionalista que usted puede imaginar. Me dice: algo pasó y averiguate, porque puede que a otra gente le hayan pasado cosas similares. Resulta que se quedan, se van los pastores y se quedan algunos, y se quedan en mi casa. Me los llevé para la casa. Y se quedaron como una semana después del aniversario. Y una hermana de aquí de la iglesia llama y dice que si puede subir a casa para darle un recuerdito a uno de los pastores que están ahí. Pues claro que sí, hermano, puede venir. Pues yo creí que le iba a llevar, qué sé yo, una carreta y 2 bueyes, o los souvenirs de nosotros, un chonete o alguna cosa así. Pero no, lo que le llevaba era un sobre con dinero. Y se lo dio a la hermana. Se despidieron, le dio las gracias. Cuando la hermana esta de la iglesia se vino, la que estaba en mi casa, se metió al cuarto y abrió el sobre. Y empezó a llorar. Pues el sobre había dinero. No sé cuánto dinero, nunca pregunté ni me interesé, pero había dinero. Ahora déjeme contarle, normalmente cuando me dan plata no lloro. Pero como no sé, las hormonas y a veces funcionan diferente, la hermana esta empezó a llorar. ¿Qué es el cuento? Resulta que tiene 11 años de casada y tienen 11 años de tratar de tener un hijo y no pueden. Y han gastado todos sus ahorros en tratamientos de fertilidad, en especialistas, han viajado buscando ayuda y no pueden tener su hijo. Entonces empezaron a orar a ver si lo que el Señor quería para ellos era que adoptaran un niño. Y en el país de ellos, este trámite de adopción es, bueno, en todo lado es complicado, pero en el país de ellos es muy complicado y muy caro. Y tienen que hacerse una batería de exámenes psicológicos, sociológicos, trabajadores sociales. Bueno, y ese proceso, repito, es caro y hay que depositar la mitad de lo que vale todo el proceso antes, darlo con anticipación. Y eso no le garantiza que a usted le vayan a aprobar, entregarle una criatura, porque puede que usted pague y al final de todos los exámenes digan que no está calificado. Pues resulta que esa gente se iban de acá un sábado, llegaban el lunes a su país, llegaban sin un 5 porque los pesitos que les quedaban los habían consumido para venir al aniversario.
Y ese lunes que llegaban, estando aquí, les avisaron que ese lunes tenían que presentarse con la mitad de la plata para empezar el trámite. ¿Qué siente uno en ese momento? Por lo que siente, seguro no era la voluntad del Señor que, ¿cómo se llama? Que adoptáramos el bebé, porque ya llegamos sábado, el lunes hay que presentarse en la mañana con el dinero. Resulta que el dinero que le llevó la hermana en el sobre era exactamente, hasta el último centavo, el 50% que ellos tenían que depositar. Y por eso era que la hermana lloraba. Porque era como la confirmación de Dios para ellos, después de 11 años de orar. Cuando me contaron a mí, como yo soy Tomás Jiménez, inmediatamente tomé el teléfono y llamé a la hermana de acá de la iglesia. Tomás con digo, hermana, dígame una cosa, ¿usted ha hablado con la hermana fulana algo? No, nunca la había cruzado una palabra. Estábamos en el culto, en la adoración, yo estaba con las manos alzadas y empecé a llorar, y de pronto sentí que Dios me dijo que pusiera un sobre esa cantidad de dinero y que la buscara. Y averigué que no se había ido y que estaba en su casa, entonces fui y se la dejé. Pues eso era exactamente, hasta el último dólar, lo que ella necesitaba para ponerme allá. Este es un Dios de propósitos, Señor. ¿Por qué no lo hizo 11 años atrás y le hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza a esta gente? No sé, hermano. Yo no tengo la explicación para todo. ¿Por qué pasan cosas en su vida y en la mía que no nos gustan? No sé. Pero a Dios no lo toma nada por sorpresa. Estaban todas las cosas escritas en su libro y se van a cumplir sin que falte una sola de ellas para usted. Así que quiero animarlos. Yo no sé cuál será su clamor, su petición, su carga en esta noche, pero todos tenemos alguna. Pero más allá de nuestras luchas y nuestros problemas, hermano, hay un propósito. Más allá de nuestras debilidades y de nuestro cansancio a veces, hay un propósito. Y cuando entendemos eso, entendemos que somos valiosos. Que no somos, repito, ni los más sabios, ni los más guapos, ni los más poderosos, sino que Dios escogió a lo que no era nada para avergonzar a los que presuman de ser algo. Sí hay Dios, es un Dios sabio, es un Dios de propósitos y es un Dios poderoso para hacer que su propósito se cumpla en su vida, en su familia y en la mía también. Que Dios les bendiga, que tengan un fin de semana muy bonito, muy bendecido.